Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Mathieu Ricard. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó. Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Hoy Redes se acerca al estudio de la compasión desde el lado de la ciencia, por una parte, y desde el lado de la contemplación tan ejercitada por los budistas, por los monjes budistas que llevan siglos utilizando esta técnica de la meditación. Y lo hacemos de la mano de un gran biólogo molecular que al mismo tiempo es monje budista. Es y lo ha sido durante los últimos 40 años. Me refiero a Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es hoy el parangón de la meditación, tanto como de la búsqueda de nuevas materias con las que completar nuestro instrumental para gestionar las emociones. Y en lo que él ahonda y en lo que él ha buscado descubrir qué podemos aportar de nuevo es sobre todo en la compasión y en la gestión de las emociones, en donde habíamos pecado definitivamente del lado más competitivo y egoísta del género humano. Según Mathieu Ricard, la felicidad no es una sucesión interminable de placeres que terminan por agotamiento, sino una forma de ser. Y si es así, ¿no deberían nuestros hijos aprender en el colegio a ser felices y también a ser buenos? ¿No es acaso lo que desea cualquier madre o padre de hoy en día? Para permitir aflorar la compasión y la naturaleza buena que todo ser humano lleva dentro, la ciencia está descubriendo los beneficios de la meditación. Aprender a meditar puede ayudarnos a convivir con una mente más clara y más hábil a la hora de lidiar con las emociones negativas y fomentar las emociones positivas. Mathieu Ricard, nos encontramos hace varios años. Bueno, tal vez no fuera el principio, pero casi.
de este encuentro. Este encuentro que es entre científicos occidentales y los contemplativos budistas. De hecho, tú has sido ambas cosas, porque sé que eres biólogo y un gran biólogo, pero a la vez cuentas con una larguísima experiencia como budista contemplativo. ¿Hemos obtenido alguna cosa de esta mezcla de dos fuentes de la cultura? Sí. Creo que hay varias cosas nuevas en muchos ámbitos distintos. En el ámbito personal, resulta apasionante formar parte de una investigación tan pionera. Creo que la neurociencia contemplativa está en plena edad de oro. Y es muy inspirador participar en esta era de descubrimientos magníficos. Además, desde la perspectiva budista, la idea es contribuir con algo a la sociedad. Si pudiéramos ayudar a lograr que las personas encontraran más equilibrio emocional, forjaran una sociedad más compasiva y fueran más felices y más altruistas, sería estupendo. Por ejemplo, el año pasado empezamos a estudiar varios aspectos del amor altruista, de la empatía, la compasión con objeto y sin objeto, de una manera muy detallada, relacionándolo todo con los fenómenos cerebrales. Queremos saber cómo se pasa de la benevolencia a la empatía, a identificarse con el que sufre, y luego la compasión, que es el deseo de que los demás dejen de sufrir y de buscar un remedio para el sufrimiento y su causa. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con el cerebro? ¿Hay que sentir el sufrimiento del otro para sentir compasión o no? ¿Basta con el amor altruista? Todas estas cosas se pueden estudiar desde la perspectiva de la meditación y de la neurociencia, y se pueden aunar ambas. Así que es maravilloso. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Es fantástico porque estas dos fuerzas que se unen tenían una idea muy diferente de lo que somos. Para gran parte de la ciencia occidental, el ser humano es intrínsecamente malo. Lo que hay es un culto al egoísmo. Eso es. Y me parece muy extraño, porque no encaja con los datos científicos, sino que se trata de una especie de distorsión a priori.
Podemos verlo en la economía y en algunos aspectos de la evolución. Y también en algunos aspectos de la psicología. Hay toda una escuela filosófica llamada egoísmo psicológico, e incluso algo denominado egoísmo ético, que postula que somos egoístas y que eso está bien, que debemos serlo, que por qué preocuparnos. Hay que sobrevivir. Que por qué sentirnos culpables si no ayudamos a los demás. Me parece la receta perfecta para llegar a la catástrofe completa. Por no hablar de que es profundamente engañoso, porque presupone que cualquier conducta o motivación que parece altruista tiene siempre detrás una motivación egoísta. Una motivación subyacente, ¿no? Y se convierte en una especie de dogma. Además, en el psicoanálisis, prácticamente todo lo que hacemos está motivado por el yo. Si intentas ser bueno, es a costa de algo. Vamos, que no es demasiado bueno para tu estado mental. Esta negación del lado bueno de la naturaleza humana me parece terrible. Y es que cualquiera con sentido común vería que los datos sociológicos demuestran que el altruismo verdadero existe. Por supuesto que también somos egoístas a veces, y que hay personas más egoístas que altruistas, pero decir que el altruismo auténtico no existe es una tontería. Y sin embargo, muchos biólogos amigos míos han mantenido durante muchísimos años que no querían ni oír hablar del altruismo. No, pero mira los datos. Por ejemplo, las personas que rescataron familias en épocas de opresión, como con los judíos durante la ocupación nazi. Hubo familias que intentaron protegerlos, que los escondieron en su casa. No eran parientes suyos. No pertenecían a la misma religión o al mismo acervo genético. Eran absolutos desconocidos. Y no podían esperar nada a cambio. Asumían riesgos enormes para sí mismos y para sus familias. ¿Cómo hablar ahí del gen egoísta? Ellos te dirán, por supuesto que tuvimos que hacerlo. Somos parte de la misma familia humana. A ver si puedes encontrar una motivación egoísta ahí. Imposible. Es una tontería, por eso hay que explicar la realidad. Pero Mathieu, ¿aceptarías entonces que al principio de este argumento, de este debate, o de esta discusión, el budismo estaba más cerca de la ciencia, en el sentido de que vuestro concepto de la naturaleza humana era bueno? Bueno, existe un potencial para el bien que siempre está ahí. Eso es. Es como si un pedacito de oro cayera en el fango y se quedara ahí mucho tiempo. Seguiría siendo oro y se podría pulir y limpiar luego. En cambio, si fuera un trozo de caliza, ya podrías pulirlo durante 100 años que seguiría sin convertirse en oro. Esto no es ingenuo. No es otro tipo de dogma. Se basa en la comprensión de cómo funciona la conciencia. En el budismo lo llamamos el aspecto luminoso de la mente. Evidentemente, es solo una metáfora. La mente no brilla en la oscuridad, pero ¿por qué hablamos de luz? Pues porque es como una antorcha con la que se enfocan varias cosas. La luz no se ve modificada por lo que ilumina. Si ilumina un montón de basura, no se vuelve sucia. Si ilumina un montón de oro, no se vuelve más cara. La naturaleza básica de la conciencia permite muchos contenidos distintos. El odio, el amor, los celos, el júbilo, todo. Pero la conciencia es la misma. Son conceptos mentales que se deben a muchas causas y condiciones, pero la naturaleza fundamental de la conciencia no está determinada. Tiene el potencial de ir en cualquier dirección. La idea es que, incluso de un modo experimental, si miramos la mente, la conciencia básica está detrás de cada pensamiento, de cada emoción. Siempre está ahí y no está condicionada. Somos conscientes y eso permite la transformación de la mente. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes hermosas, dolorosas o diabólicas forman parte de nuestra naturaleza intrínseca.
Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla.